¿Sabías que en la mitología egipcia existe un dios que representa tanto el caos como la protección? Set, el dios de las tormentas y la guerra, es una figura enigmática que encarna la lucha eterna entre el orden y el desorden. Descubre los secretos, mitos y misterios detrás de este fascinante y controvertido dios. En la vasta y compleja mitología del antiguo Egipto, cada dios tenía un propósito claro, un papel que desempeñara en el orden del cosmos. Sin embargo, había uno que desafiaba las reglas, un dios cuya esencia misma representaba la fuerza incontrolable del caos, las tormentas y la guerra. Estamos hablando de Set, una de las figuras más controvertidas y fascinantes de este mundo mitológico. Set no solo era temido por su poder, sino también respetado por su capacidad para desafiar lo establecido. Aunque hoy se le recuerda principalmente por sus actos oscuros, como el asesinato de su hermano Osiris, su historia no es tan sencilla como parece. En las primeras etapas de la civilización egipcia, Set era un protector, un dios venerado que ayudaba a Ra, el dios solar, a combatir a la serpiente Apophis, símbolo de la destrucción. Pero, ¿cómo pasó de ser un dios respetado a convertirse en el villano de los mitos? ¿Qué secretos esconden las arenas del desierto que tanto lo representaban? En este video, exploraremos la historia y el origen de Set, el dios del caos, las tormentas y la guerra, para descubrir no solo su lado oscuro, sino también su papel en el equilibrio del universo egipcio. Prepárate para adentrarte en una historia llena de conflictos, traiciones y simbolismo que ha dejado su huella en la historia de las civilizaciones. Set es una de las deidades más enigmáticas y complejas de la mitología egipcia, tanto por su origen como por su representación visual. Su nombre, también escrito como Seso-Sutek, tiene raíces en el antiguo idioma egipcio y se interpreta como el que causa confusión o aquel que desgarra. Este significado refleja perfectamente su naturaleza como dios del caos, las tormentas y los conflictos. Set era hijo de Nat, la diosa del cielo, y Geb, el dios de la tierra, lo que lo conectaba directamente con los poderes cósmicos. Según los mitos, era hermano de Osiris, Isis y Neftis, formando parte de una de las familias más importantes del panteón egipcio. Sin embargo, desde su nacimiento, Set ya mostró un carácter impredecible y feroz. En los primeros relatos, Set era visto como una deidad esencial para el equilibrio universal. Era el dios asociado al desierto, un lugar inhóspito que simbolizaba la fuerza destructiva de la naturaleza, pero también la necesaria oposición al orden y la fertilidad del Nilo. Esto lo convirtió en un símbolo dual, tanto creador como destructor, indispensable para mantener la armonía cósmica. Visualmente, Set es uno de los dioses más inusuales de Egipto. Está representado con cuerpo humano y una cabeza de animal que no corresponde a ninguna criatura real conocida. La bestia de Set tiene un hocico alargado, orejas rectas y puntiagudas, y en ocasiones una cola bifurcada. Este diseño único subraya su conexión con lo desconocido, lo extraño y lo caótico. En el arte egipcio, se le representa empuñando un cetro o una enya, a veces de pie sobre sus enemigos, reforzando su papel como un dios poderoso y temible. También se le asocia con el color rojo, símbolo del desierto y la destrucción. A pesar de su apariencia intimidante, Set no siempre fue una figura negativa. En las primeras dinastías egipcias, era venerado como protector de las caravanas que atravesaban el desierto y como defensor de Ra contra la serpiente Apophis. Esta ambigüedad en su representación lo convierte en una figura fascinante, capaz de oscilar entre lo protector y lo destructivo. Set ocupa un lugar central en varios de los mitos más importantes de la mitología egipcia. Su historia está marcada por conflictos familiares, traiciones y una constante lucha por el poder, lo que lo convierte en una de las deidades más complejas del panteón egipcio. A continuación, exploraremos los mitos más destacados que lo involucran. Este es uno de los mitos más conocidos y cruciales de la mitología egipcia, que establece la rivalidad eterna entre Set y Horus. La traición. Set, movido por la envidia hacia su hermano Osiris, el rey de Egipto, trama un plan para deshacerse de él. Engaña a Osiris para que se introduzca en un cofre especialmente diseñado para convertirse en su tumba, y luego lo arroja al río Nilo, provocando su muerte. La desmembración. En versiones posteriores del mito, Set no se detiene ahí.
recupera el cuerpo de Osiris y lo desmembra, dispersando sus partes por todo Egipto para impedir que resucite. Sin embargo, Isis, la esposa de Osiris, logra reunir los fragmentos con la ayuda de Neftis y Anubis, devolviéndole la vida de forma parcial, lo suficiente para concebir a Horus. El enfrentamiento entre Set y Horus, el hijo de Osiris, es un tema recurrente que simboliza la lucha entre el caos y el orden. La lucha por el trono. Después de la muerte de Osiris, Set reclama el trono de Egipto, mientras que Horus, como heredero legítimo, se opone. Esto da lugar a una serie de enfrentamientos épicos, que incluyen combates físicos, pruebas de ingenio y desafíos mágicos. El juicio de los dioses. Para resolver el conflicto, los dioses convocan un juicio en el que ambos presentan sus argumentos. Aunque Horus finalmente gana el favor de los dioses, la resolución no es inmediata, y la guerra con Set continúa, simbolizando el equilibrio inestable entre el caos y el orden en el mundo. El ojo de Horus. Durante uno de los combates, Set arranca el ojo izquierdo de Horus, un evento que tiene profundas implicaciones simbólicas en la mitología egipcia. Este ojo, una vez restaurado, se convierte en un poderoso símbolo de protección y curación. A pesar de su asociación con el caos, Set también tiene un papel heroico en la mitología egipcia. El defensor de la barca solar. Cada noche, mientras Ra viaja por el inframundo en su barca solar, debe enfrentarse a Apophis, una serpiente gigante que intenta devorar el sol. Set, con su fuerza y ferocidad, protege a Ra al derrotar a Apophis repetidamente. Dualidad en su carácter. Este mito destaca el aspecto positivo de Set como un guardián que ayuda a mantener el orden cósmico, mostrando que su naturaleza caótica también puede ser canalizada para el bien. Con el tiempo, y debido a cambios políticos y culturales, Set pasó de ser un dios venerado a convertirse en una figura demonizada. Durante el periodo del Segundo Intermedio, los Hyksos, un pueblo extranjero que gobernó partes de Egipto, adoptaron a Set como su deidad principal. Esto llevó a que los egipcios comenzaran a asociarlo con el caos y los invasores, reforzando su imagen como un dios maligno. En épocas posteriores, Set fue relegado al papel de un dios demoníaco, símbolo del desorden y la traición, aunque sus mitos continuaron siendo fundamentales para entender la dinámica del panteón egipcio. Estos mitos sobre Set revelan una figura ambigua y multifacética, un dios caótico pero también necesario, cuyas acciones siempre influyen en el equilibrio del cosmos. Set es, sin duda, una de las deidades más contradictorias del panteón egipcio. Su dualidad refleja tanto el caos como el orden, la destrucción y la protección, elementos esenciales en el pensamiento cosmológico egipcio. Esta complejidad convierte a conjunto en un símbolo de las fuerzas opuestas que deben coexistir para mantener el equilibrio universal. En su papel más conocido, Set representa el caos, el desorden y la destrucción. Estas características lo asocian con fenómenos naturales y sociales que alteran el equilibrio del mundo. El desierto, un lugar inhóspito y peligroso, simbolizaba el caos frente a la fertilidad y el orden del valle del Nilo. Set era el dios del desierto, y sus tormentas eran vistas como fuerzas destructivas que desafiaban la estabilidad del mundo. Set personifica la lucha constante entre el caos y el orden al enfrentarse a Osiris y Horus, quienes representan la justicia y la continuidad del poder legítimo. Su asesinato de Osiris y su guerra con Horus reflejan la tensión entre estos dos polos opuestos. A pesar de su asociación con el caos, Set también desempeña un papel fundamental en la preservación del orden cósmico, lo que resalta su dualidad. Cada noche, Set lucha contra Apophis, la serpiente del caos, para proteger la barca de Ra. Este acto heroico muestra que su fuerza y ferocidad, aunque caóticas, son necesarias para mantener el equilibrio del cosmos. En las primeras dinastías egipcias, Set era considerado un protector, especialmente en el desierto y durante las travesías peligrosas. Los faraones también invocaban su poder en la guerra, valorando su fuerza y capacidad para superar obstáculos. La percepción de Set cambió con el tiempo, reflejando los cambios políticos, sociales y culturales de Egipto. Durante las primeras dinastías, Set era adorado como un dios protector y poderoso, especialmente en el Alto Egipto. Incluso algunos faraones llevaban su nombre como símbolo de fortaleza. Con el tiempo,
especialmente tras la invasión de los Hicsos, Set comenzó a ser asociado con el caos y los enemigos de Egipto. Esta transformación lo relegó a un papel más oscuro en el panteón, aunque sus aspectos protectores nunca se eliminaron por completo. La dualidad de Set encarna la visión egipcia del universo, donde el caos y el orden son fuerzas complementarias, no opuestas absolutas. En la cosmovisión egipcia, Mat representa el orden cósmico que debe mantenerse constantemente. Set, aunque caótico, es una fuerza necesaria para contrarrestar el estancamiento del orden absoluto y mantener la dinámica del universo. Set también simboliza las pruebas y desafíos que los humanos y los dioses deben superar. Sin caos, no habría oportunidad para reafirmar el orden ni para demostrar el poder de la justicia y la estabilidad. En resumen, Set es una representación compleja de las fuerzas de la naturaleza y la sociedad que, aunque destructivas, son esenciales para el equilibrio. Su dualidad lo convierte en un dios indispensable para entender el ciclo eterno de conflicto y armonía en la mitología egipcia. Set, como una de las figuras más complejas de la mitología egipcia, dejó un impacto duradero en la cosmovisión y la cultura del antiguo Egipto. Su influencia abarca desde el ámbito religioso hasta lo simbólico y cultural, reflejando cómo los egipcios concebían la relación entre el caos y el orden. Aunque su papel cambió con el tiempo, Set siempre fue reconocido como una fuerza indispensable dentro del panteón. En el Alto Egipto, especialmente en la región de Ombos, Nakada, Set era venerado como un dios protector. Sus seguidores lo consideraban una deidad fuerte y vital, capaz de protegerlos de los peligros, especialmente en el desierto. Durante algunos periodos, Set fue incluido en rituales de purificación y protección, debido a su capacidad de enfrentarse al caos representado por Apophis. Incluso en épocas en las que fue demonizado, su papel como protector de la barca solar siguió siendo celebrado. El nombre y la imagen de Set se asociaron en ocasiones con el poder y la legitimidad real. Algunos faraones llevaron el nombre de Set como parte de su identidad, como el faraón Sesi de la dinastía 19, quien honró al dios en sus inscripciones. Esto muestra que incluso en tiempos en los que su reputación comenzaba a declinar, su asociación con la fuerza y el liderazgo era valorada. Durante el dominio de los Hicsos, estos gobernantes extranjeros adoptaron a Set como su dios principal, viéndolo como una deidad afín a su propia cultura. Esto contribuyó a la demonización de Set en épocas posteriores, ya que se le empezó a asociar con invasores y el caos político. Set es fácilmente reconocible en el arte egipcio gracias a su distintiva iconografía, que dejó un legado visual perdurable. Set es representado comúnmente como un animal mítico con cuerpo de perro y orejas rectangulares. Este símbolo se convirtió en un enigma artístico, pues no corresponde a ningún animal real, lo que refuerza su conexión con lo extraño y caótico. Las representaciones de Set varían entre mostrarlo como un protector heroico o un enemigo de los dioses. Esto refleja su dualidad inherente y su papel cambiante en la narrativa egipcia. La figura de Set trascendió lo religioso y político para convertirse en un símbolo de conceptos fundamentales en la cultura egipcia. En la filosofía egipcia, Set encarna la inevitabilidad del caos en la vida. Sin caos, el orden no podría reafirmarse, lo que hace que su legado sea un recordatorio de que las adversidades son parte del ciclo natural. Set y Horus representan una lucha eterna, pero interdependiente, que simboliza cómo el equilibrio del universo se mantiene a través de la interacción de opuestos. Este concepto influyó en la cosmovisión egipcia y en cómo entendían su entorno. Con el tiempo, la percepción de Set se tornó predominantemente negativa, pero su relevancia nunca desapareció. En periodos tardíos, Set fue asociado exclusivamente con el caos, la traición y los enemigos de Egipto. Sin embargo, incluso como figura demonizada, seguía siendo parte integral de las historias y los mitos, lo que subraya su importancia. Los mitos y representaciones de Set continuaron siendo contados y estudiados, reflejando cómo su papel como fuerza caótica se integró en la identidad cultural del antiguo Egipto. El legado de Set en la cultura egipcia es un testimonio de su complejidad y dualidad. Representa tanto la destrucción como la protección, el caos y el equilibrio, dejando una marca profunda en la religión, la política y la filosofía egipcias. Set, el dios del caos, las tormentas y la guerra,
es una de las figuras más fascinantes y complejas de la mitología egipcia. Su dualidad como destructor y protector refleja una visión profundamente filosófica del universo, donde el equilibrio depende de la coexistencia de fuerzas opuestas. A lo largo de los siglos, Set evolucionó de ser una deidad respetada y venerada a una figura asociada con el caos y la traición, pero nunca perdió su relevancia. Su papel en mitos fundamentales como el asesinato de Osiris y su lucha contra Apophis lo convirtió en un símbolo indispensable para entender la lucha eterna entre el orden y el desorden. Más allá de sus aspectos negativos, Set encarna la fuerza necesaria para superar los desafíos y proteger al mundo del caos absoluto. Esta dualidad no solo resonó en la religión y la política egipcia, sino que también dejó una huella profunda en su arte, literatura y cosmovisión. Set nos enseña que incluso las fuerzas más temidas tienen un propósito en el equilibrio universal. Su legado nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las adversidades, recordándonos que el caos, aunque destructivo, también puede ser una fuerza de cambio y transformación.